Como dijo Alejandra, muy pendientes todos los estudiantes. Qué bueno saludarlos en este día. No sé si de pronto de una vez damos algunos avisos o después, Alejandra. Bueno, Perdón, profe. ¿hay que hacer ahí algunos avisos para los estudiantes o después dar la Podemos dejarlos información? para después. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, que se me perdió el chat para estar pendiente acá. Listo, perfecto. Bueno, entonces habíamos visto la primera clase, un poco la dimensión antropológica, por decirlo de alguna manera, en la primera sesión. En la segunda sesión nos centramos un poco en la parte biológica y hoy espero alcanzar a ver toda la parte psicológica de la sexualidad. Más que dar respuestas, este módulo lo que pretende es eh, brindar como las herramientas para que cuando vayamos a hacer un aporte, a un debate, incluso aportando a la misma educación e información de familiares, hijos, tengamos pues un conocimiento informado de todo lo que pues sucede. Bueno. Acuérdense, si hay preguntas, las pueden ir haciendo simultáneamente. Entonces, hoy vamos a hablar en nuestro tercer encuentro de la parte de la psicología. Pero antes de llegar allí, quiero complementar la parte biológica que vimos la vez pasada. Entonces, bueno, la sexualidad. Eh, sí, bueno, ¿quién me quiere ayudar leyendo, por favor? ¿Puedo leer, profe? Sí, sí, Gisela. Ya. Dice, buenas noches a todos. Ah, La sexualidad en el ser humano no se explica únicamente a nivel biológico, dimensión biológica, pues es más que una necesidad. La sexualidad se expande al camino de la voluntad y del deseo, dimensión psicológica. La dimensión psicológica convierte la sexualidad en vivencia y comportamiento sexual humano. Introduce al sentido de la sexualidad humana. Incluye el desarrollo sexual y la identidad sexual. Permite comprender la sexualidad, una dimensión constitutiva del desarrollo personal del individuo. bueno, entonces, aquí lo que estamos tratando de introducir es que la vivencia de la sexualidad, la vivencia como tal, es una cuestión humana, porque como decíamos también anteriormente, el ser humano es aquel que es consciente de su existencia. Y esto nos diferencia de los demás seres vivos, la conciencia. Compartimos con los otros seres vivos, como se dice ahora, un algo común, una casa común, un modo de relacionarse. Y pues bien, aquí se trata de darle sentido, como dice aquí el texto, darle sentido a la sexualidad humana, como darle sentido a cada situación de la vida. Cuando el ser humano es consciente de sí mismo, le da sentido a la vida. En este caso, sentido a la sexualidad. Y la sexualidad no es eh, como algo opcional, algo que sí, que no, no. La sexualidad, como bien sabemos, es una dimensión, como afirma esta última frase, que hace parte del desarrollo personal e integral del individuo. Por eso, por eso para comprender la sexualidad requerimos esta dimensión psicológica, porque nosotros no nos comportamos únicamente con base biológica, es decir, con base a los instintos, con base a las hormonas, con base a todo ese componente biológico que veíamos en la parte
anterior y que denominábamos más bien como sexo, la dimensión biológica de la sexualidad. Bueno, ¿cuáles son algunas características entonces en este ámbito, algunas características de la sexualidad? Por ahí algunas diapositivas en esta ocasión pude ponerle alguna imagen precisamente para que no se aburran mucho. Entonces, es un modo de relación del ser humano consigo mismo y con los demás, ¿cierto? Ante todo. Eso es lo que un poco podemos ver. Es un modo de relación del ser humano consigo y con los demás. ¿Por qué? Porque cada uno se relaciona consigo mismo en base a su comprensión de la sexualidad como hombre o como mujer. Entonces, cada uno, el comprenderse en un ámbito de sexualidad le permite relacionarse con. O sea, no hay, desde este punto de vista un poco psicológico y también, digamos, eh, biológico, yo no me relaciono de manera neutral con las personas, ¿sí? O sea, no, yo sin sexualidad, no. Gracias a la sexualidad, yo me puedo relacionar con otro, porque lo percibo. Como el otro cuando me percibe también en esa situación, ya sea como hombre, como mujer. Y esto es, pues, importante tenerlo en cuenta. O, pues, como a veces un poco vemos con personas que de pronto no se reconocen como varón o como mujer, pero tienen un modo de relacionarse. Los encontramos cotidianamente en la calle, en el trabajo, por allí, ¿cierto? Entonces, nadie puede decir, no, es que yo tengo una sexualidad neutra. No, eso no existe. Cada uno se relaciona normalmente, como es usual, como hombre o como mujer. De todas maneras, la sexualidad me permite relacionarme conmigo y con los demás. ¿Cuándo comienza ojo, no el sexo, la sexualidad? Porque veíamos el primer, que ya desde la fecundación, ¿cierto? Cada ser humano tiene su sexo, masculino o femenino. Pero ¿dónde comienza esa comprensión de la propia sexualidad? Pues con el nacimiento y va desarrollándose hasta alcanzar su estado adulto. Entonces la sexualidad va evolucionando, va desarrollándose a medida que cada uno de nosotros va creciendo. Otra característica de la sexualidad, vea lo que dice acá, es una expresión psicosocial de cada individuo como ser sexuado en una cultura determinada. Y todo eso, como incluso ve, aquí vemos algunas características, no sé, el pelo largo, el pelo corto, el estilo, o sea, el estilo de la camisa de uno, del otro, eso es cultural. ¿Por qué, perdón, aquí los hombres nos apuntamos de una manera las camisas, las mujeres de otra, ¿no? Aunque sea cuando uno se abotona, eh, ¿eso qué es? Eso, por eso es psicosocial, porque hay cosas que hacen parte de la cultura. La cultura nos va enseñando cómo se comportan, cómo aprender a comportarme yo en cuanto a ser sexuado con los demás. Entonces, por eso decimos que la sexualidad es eso, una expresión psicosocial de los individuos. Otra cosa, es un impulso vital innegable. Ojo, yo no puedo renunciar tampoco, o sea, yo no puedo negar la sexualidad mía. Tampoco puedo renunciar a ella, ¿sí? Por eso digo innegable e indeclinable de todo ser humano. ¿Y dónde comienza la expresión de la sexualidad? Mire, estamos diciendo desde el nacimiento. Aquí tenemos un ser humano con pocos segundos de haber nacido y va recorriendo, y un poco es lo que vamos a ver hoy, esas etapas, ¿cierto? La sexualidad. Vea, un niño juega como niño o como niña, se va comprendiendo.
La pubertad, la adolescencia también nos relaciona en la sexualidad, la edad adulta. Y a veces una cosa que es tabú, muchas veces la sexualidad de las personas mayores, ¿cierto? Es decir, es hasta la muerte, ya cuando uno se muere, ahí se le acaba la sexualidad, porque ya es un impulso vital de uno que vive, ¿se acuerdan? El nefesh, la psique, la vida. Entonces, mientras hay vida, mientras hay toma de conciencia de la vida a lo largo de cada etapa de nuestro desarrollo, pues hay esa expresión de la sexualidad. Entonces, bien importante recordar esto. Es un impulso vital, como de seres humanos vivos. Por eso, del nacimiento a la muerte. Bueno, y aquí vamos en ese paso, algo que podríamos entender como ese paso de la biología a la psicología, nos la dan las hormonas. Esto que está aquí ilustrado a la izquierda, en conjunto, ¿qué vienen siendo? Alguien que quiera decirlo, intervenir o escribir en el chat. ¿Qué viene siendo? No sé, la tiroides, los ovarios, los testículos, los riñones, el cerebro. Los ¿Qué? órganos del ser humano. Bueno, son órganos, pero hoy los vamos a ver como glándulas, ¿cierto? En el Ah, sentido, glándulas que liberan, donde primero se fabrican, ¿cierto? Se fabrican allí. ¿Qué se fabrica en estos órganos? Entre otras cosas. las hormonas. Exacto. Muy bien, las hormonas. Recordemos eso que aprendimos por allá en la escuela, en el bachillerato. Entonces, las glándulas endocrinas se llaman por eso porque eh, por una parte fabrican y por la otra parte secretan estos productos. Son las hormonas. ¿Y qué pasa con las hormonas? Bueno, aquí las sacamos del cuerpo humano y las pusimos aparte, pero para indicar que las hormonas se producen en las glándulas, cada hormona en una de sus glándulas, y las, estas hormonas van viajando aquí por todo el torrente circulatorio, por eso en esta figura se destacan pues las arterias y las venas. Por ahí viajan, pero van como puede salir de una parte del cuerpo la hormona, pero va con un mensaje para que otra parte del cuerpo reciba ese mensaje y actúe de manera determinada, ¿no? Es como, no sé, como el control remoto del televisor que todos tenemos, ¿cierto? Uno le hace clic, sale de ahí, pero el control remoto no afecta solo al control remoto, lo afecta porque se prende el bombillito o lo que sea, una luz infrarroja, pero va a operar a distancia, lejos, a unos metros de distancia donde tenemos el televisor. Válganme el ejemplo para decir que de manera similar, así actúan estas glándulas endocrinas que mandan mensajes a lo largo del torrente sanguíneo a lugares específicos del cuerpo humano. Bueno, ¿qué pasa entonces con estas hormonas? Bueno, alguien que me lea el primer párrafo. Si prenda su micrófono y... Las hormonas son esenciales para numerosos procesos fisiológicos que mantienen en funcionamiento y con salud a los mamíferos, incluido el hombre. Si quiere, siga, Néstor. El mal funcionamiento hormonal o de algunas de las glándulas que fabrican las hormonas pueden generar desórdenes hormonales en todas las etapas de la vida humana. Bien, ¿cierto? O sea, cuando todo marcha bien, pues hay salud, está lo deseado y esperado desde el punto de vista biológico. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, hace 8 días veíamos con la meiosis que puede haber dificultades, ¿no? Y puede haber eh,
digamos, personas con diferencia en esta identificación de los cromosomas XX y XY. Cuando algo pasa, pues no funciona ya desde el mero inicio, pero también puede haber problemas a niveles hormonales. A veces decimos desorden, uy, tengo un desorden hormonal por distintos factores internos, externos del ambiente, la salud, la alimentación, ¿sí? Esto es precisamente lo que, pues para eso uno cuando tiene alguna cosa de estas va al médico especializado, el endocrinólogo, precisamente, que se ocupa de todas estas glándulas y lo que secretan. Hay personas que por distintos motivos cualquier glándula de estas puede fallar porque son muy sensibles y están produciendo algo muy necesario. Vea que dice esencial para el ser humano, esencial para el ser humano. Por ejemplo, hablando de otras glándulas, ¿se acuerdan ustedes del famoso desastre en Chernobyl? Y allí, ¿cuál fue la glándula que más sufrió de los habitantes de Europa? La glándula sensible a la radiación. La tiroides, ¿cierto? Entonces, muchas personas en Europa, después del 80 y, ¿qué fue? 83, tal vez no me acuerdo el año, eh, después del desastre de Chernobyl, pues tienen problemas de tiroides. ¿Lo que hicieron ellos? ¿Culpables ellos? No, precisamente por la radiación que afecta tanto a la tiroides, muchas personas sufrieron daños allí y pues tienen dificultades hormonales a nivel de tiroides. Y así como la tiroides, cualquier otra glándula que produzca hormonas, pues puede verse afectada por distintos factores. También los testículos, también los ovarios, también, no sé, el hipotálamo, etcétera. Entonces, las hormonas, como les decía anteriormente, ¿cierto? Con el ejemplo del control remoto. Alguien léanos el texto, por favor. Yo. A ver. Las hormonas, consideradas como mensajeros químicos, fabricadas en las glándulas endocrinas para ejercer su función a distancia, viajan por el torrente circulatorio hasta alcanzar el tejido en el cual actúan. Aquí está el esquema, ¿cierto? No es que las hormonas sean así, pero entonces, aquí estamos a la izquierda una célula que simula una célula de una glándula endocrina. Esta célula fabrica estas hormonas, que serían las azulitas. Estas azulitas, la glándula, pues las bolas vierte en el torrente sanguíneo y por el torrente sanguíneo, ellas, por esos mensajes químicos que llevan, pues van a afectar esas células predeterminadas. Son como, entre comillas, como llavecitas químicas que estas células estas hormonas van a afectar únicamente a las células para las cuales están predeterminadas. Y nosotros como creyentes, cuando vemos todo esto, vemos la perfección de la creación de Dios también, ¿cierto? Pero hay que conocer cada vez más, pues, esta perfección. ¿Por qué Dios es perfecto? Incluso viendo cualquier organismo de la creación, vemos esa perfección. Y recordemos lo que veíamos en el primer encuentro. Vio Dios que todo era bueno. Y es que bueno significa también perfecto, ¿cierto? O sea, ¿cómo así que esta hormona producida en cierta glándula va a afectar solo esta célula y no otra por acá del vecindario, ¿cierto? Está predeterminada para que así sea. Entonces, eso es, eso también un poco para entender algo, recordar cómo es que funcionan estas hormonas. Hace 8 días veíamos algo aquí de las hormonas. Hablábamos de las hormonas autocrinas y paracrinas, sobre todo aquellas en la formación
de los órganos en el feto, hablábamos de estas glándulas autocrinas y paracrinas, pero un poco aquí, ya por completitud, pues veamos otros tipos de hormonas. ¿Quién quiere leer, por favor? Bueno, sí, las autocrinas, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué son las glándulas autocrinas, cierto? En este caso, sería una glándula donde ésta sale de acá y actúa dentro de la misma célula, ¿cierto? O sea, incide dentro de la misma célula. Eso es autocrina, o sea, por eso el auto significa mismo, ahí mismo. Entonces, por eso una glándula autocrina sería sale de acá y regresa ahí mismo la hormona. No, no tanto que regresa, sino que afecta esa misma hormona, ese mismo tejido. Lo veíamos a propósito de cuando se están formando y diferenciando los órganos genitales dentro del útero, pues que hay gran cantidad de células autocrinas, ¿cierto? Entonces, eh, junto a ello, también tenemos las glándulas o las hormonas paracrinas que afectan las No puedo, células Mateo, así. cercanas, las, No puedo. las No células le das vecinas. conversa, deja a un lado y anda a ver que lo de donde. Mateo, ¿qué estás haciendo? Entonces, esa viene siendo, ¿cierto? Las paracrinas, las que inciden en las células de al lado. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la insulina que se sintetiza en unas células del páncreas y actúa en otras células del mismo páncreas. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un caso. Ahora las endocrinas, que son pues las más, tal vez las más conocidas, se sintetizan en un tejido y son liberadas para que después de pasar por el torrente sanguíneo vayan en un tejido lejano. Por ejemplo, algunos tipos de hormonas. También tenemos, ya simplemente por información, las neuroendocrinas, que son mezcla de secreción paracrina y endocrina, se pueden sintetizar en células nerviosas y actuar ya sea en células vecinas ahí del mismo sistema o en tejidos distantes. Entonces, las neuroendocrinas, digamos que combinan un poco estas dos. Eso un poco como para ubicarlas dentro de la clasificación que pues los estudiosos al respecto nos brindan. Bueno, entonces aquí vemos cuáles serían las principales glándulas del ser humano, donde se producen hormonas muy importantes para pues la vida cotidiana de cada uno. Tenemos el hipotálamo, la hipófisis aquí, el cerebro en la cabeza, el corazón, la tiroides, la paratiroides, los riñones, el páncreas, aquí la glándula suprarrenal y las gónadas, ¿cierto? Aquí están, pues, ovarios en las mujeres y testículos en los hombres. Todas ellas muy importantes. Ya más adelante nos vamos a centrar precisamente en algunas hormonas que intervienen no tanto en la diferenciación sexual, sino como sobre todo en la caracterización de lo que llamamos los caracteres sexuales secundarios. Bueno. Entonces, centrémonos en las glándulas, pues que más tienen que ver con la parte sexual, los ovarios y lo que producen. Entonces, no es ojo, los ovarios no son la única glándula que controla los procesos de reproducción en la mujer, pero es la mayor que lo hace. Especialmente produce las siguientes hormonas. ¿Quién las quisiera leer, por favor? Y lo que hace cada hormona. Leo, si no hay nadie que quiera Yo, leer. yo puedo leer también. Bueno, Lea, lea. María Lorena, Lea. gracias. Ya, buenas noches. Buenas noches, María Lorena. Los ovarios es
la mayor glándula que controla los procesos de reproducción de la mujer. Produce las siguientes hormonas. Estrógenos regulan la función reproductiva y los caracteres sexuales secundarios femeninos. El principal estrógeno es la estradiol. Progesterona estimula el desarrollo de vasos sanguíneos en la superficie interna del útero, endometrio, y juega un papel importante en el mantenimiento del embarazo. Relaxin es un polipéptido que se encuentra también en placenta y útero y parece ser necesario durante el parto mediante su acción relajante de los ligamentos de la pelvis y teniendo acción sobre el cérvix. Inhibina. Inhibe la síntesis de la hormona folículo estimulante. Bien, entonces estas son las principales hormonas que se producen en los ovarios y vemos pues que tienen que ver especialmente, no únicamente, pero especialmente con los procesos de reproducción en la mujer. Mientras que, bueno, antes de pasar a la parte masculina, importante porque aquí hablábamos de los estrógenos, ¿cierto? Que tal vez es una de las hormonas que más se escucha por ahí, que los estrógenos. Bueno, participan en la ovulación y están, no, ojo, porque no ocurren, no inciden solamente en un periodo de tiempo, sino a lo largo de la edad, pues, de la mujer. Entonces, así vemos que, por ejemplo, los estrógenos actúan durante la vida del feto en cuanto a la diferenciación sexual. Por ejemplo, en la pubertad se activan los estrógenos porque, pues, es decir, que ya cuando llega la pubertad, llega la menstruación, etcétera, entonces se estimula el desarrollo del tejido mamario, ¿sí ven? La niña antes de la pubertad, pues si usted la observa en su torso, pues no la diferenciaría de un niño. Pero con la pubertad, pues gracias a las hormonas, entonces ellas, las hormonas, hacen que se desarrolle el tejido mamario, el endometrio, el miometrio, la vagina, ¿cierto? Todo esto es gracias a las hormonas. En la edad adulta, las hormonas en la mujer mantienen el ciclo menstrual y las características sexuales femeninas, que las vamos a recordar más tarde. Facilitan la acción de esta otra hormona, la progesterona, estimulan la síntesis de los receptores para esta hormona, ya sea en el cerebro como en el útero. Y durante el embarazo, aquí pues las mujeres que han tenido hijos lo han sentido en carne propia, los estrógenos incrementan el flujo sanguíneo en el útero, ¿cierto? Pues porque se necesita, causa la hipertrofia del miometrio en el útero y el desarrollo ductual de las mamas. Entonces, entre las acciones de estas hormonas. Ahora pasemos a las gónadas masculinas y su relación con las hormonas, sí, las gónadas masculinas, dije bien, y las hormonas que producen. Así como los ovarios, pues son la principal glándula del sistema reproductor masculino, eh, los testículos son la principal glándula del sistema reproductor masculino. Ya. Produce las siguientes hormonas. Leámoslas, por favor. Bueno, aquí voy a pedirle el favor entonces a Néstor para que vuelva a participar si está con el micrófono. Léanos solamente las hormonas y la función que hacen. Desde aquí. Con gusto, profesor. Empiezo por la testosterona. Correcto. Es la principal andrógeno y se sintetiza en las células de Leydig del testículo. Su principal función es controlar la reproducción masculina y los caracteres sexuales secundarios. Inhibina regula la síntesis y secreción de la FSH, que significa hormona folículo estimulante,
en la hipófisis. La hormona inhibitoria mulleriana es una hormona fetal que desdiferencia el conducto mulineario. Estradiol. Este estrógeno se produce en las células de Sertoli, en los túbulos seminíferos, regula la libido, el crecimiento de la próstata, mantenimiento de la salud ósea, la fertilidad masculina y la distribución de la grasa corporal. ¿Cierto? Por eso, por ejemplo, ustedes, hay cosas que se observan a simple vista, ¿cierto? Por ejemplo, esta última de la distribución de la grasa corporal es distinta para hombres y para mujeres. ¿Y eso por qué? Pues por las hormonas, ¿cierto? Las hormonas que mandan su mensajito y entonces, pues a los hombres se nos acumula la grasa aquí en la barriguita y a las mujeres, pues más en las caderas y ese cuerpo, digamos, femenino, las formas femeninas son también causa de las hormonas. Sí, cuénteme, Néstor. Dos cositas, profe. En primer lugar, uno observa que al paso de los años va uno perdiendo masa muscular. Es normal y también la otra inquietud que tengo es que a veces observamos que hay personas que a medida que avanza también su edad, como que se acortan la estatura, como que van quedando más bajitas debido a qué aspecto podría ser dentro de lo que estamos estudiando. Gracias. Bueno, como el tema de hoy son las hormonas, no, inciden, ¿cierto? Precisamente porque, por ejemplo, aquí hay una cuestión del mantenimiento de la salud ósea, pero eso aquí también en las mujeres eso se da. Mientras, digamos, la mujer está en etapa reproductiva, ¿cierto? Antes de llegar la menopausia, pues el cuerpo está trabajando. Pasa como cuando usted tiene un carro, un vehículo, y lo deja estacionado largo tiempo sin moverlo, así esté a la sombra, se deteriora precisamente porque no, en este caso, no está trabajando. Asimismo, las hormonas. Entonces, con la ovulación, en el caso de las mujeres, se activan, por ejemplo, veíamos aquí anteriormente, por ejemplo, los estrógenos. Y muchas de estas hormonas también tienen que ver aquí con la salud ósea. Entonces, es normal, es natural. Por eso una mujer normalmente después de o sea, a una jovencita, a no ser que haya problemas de salud pues extraños, pero normalmente, no sé, un médico no le ordena un examen de ahí se me olvidó, metría ósea a, a una mujer de 20, 30 años, ¿cierto? Ya cuando los años son mayores y ya no están la misma cantidad de hormonas circulando en la sangre, pues también, por ejemplo, los huesos se van perdiendo y se van deteriorando. Vemos que una persona también cuando crece con la edad, cualquier golpecito, los huesos se resquebrajan fácilmente. Todo esto es a causa de las hormonas. Y pues porque van mandando el mensaje. Y a medida pues que el cuerpo va envejeciendo, pues el cuerpo va perdiendo la eficiencia en mandarse los mensajes. Entonces, va perdiendo densidad ósea, va perdiendo masa muscular y precisamente como se pierde la densidad ósea, precisamente vemos que una persona va perdiendo centímetros, ¿sí? Comparada a una persona, no sé, pues cuando va creciendo y tiene 60, 70, 80 años y se compara con su estatura de cuando tenía 30 en plena juventud, pues la, la, la estatura varía en ese sentido. Entonces, sí tienen que ver precisamente a causa de la edad, pues va variando esta situación hormonal. Gisela. También se disminuye deporte porque el cartílago, que es el que está entre los huesitos, por ejemplo, de la columna,
también se va perdiendo, entonces las vértebras se van juntando y entonces ahí también uno disminuye de estatura. Bueno, y también gracias Gisela, y efectivamente ese cartílago muchas veces no está como tan lubricado como en un jovencito. ¿M? Entonces también se va volviendo como más tieso, más duro, va creando mayor dificultad. Por eso la importancia, uno cuando va al médico dice, uy, recéteme medicina, ¿sí? ¿No? Le receta deporte, ¿sí? Porque ese mismo movimiento es tan importante para que el cuerpo esté en salud. Un cuerpo en salud, y ahí sí lo decía el antiguo, ¿cierto? Mente sana en cuerpo sano. Eso es pues un principio que todavía pienso que es válido. Gracias, Gisela. Néstor, no sé si respondimos su pregunta. Bueno, muy bien. Entonces ahora viene lo que les había anunciado, ya la diferencia, porque la vez pasada nos centramos un poquito en los caracteres sexuales primarios. Vamos a ver aquí, como en un esquema, la diferencia de caracteres sexuales entre mujer y hombre. Primero, vamos a ver los en cuanto anatómicos, que era un poco consecuencia de lo que alcanzábamos a ver en el encuentro pasado. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Pues los caracteres sexuales primarios tienen que ver más con el aparato reproductor, con los genitales. Entonces, y vemos que son correspondientes. En el encuentro anterior veíamos que cuando el nuevo ser humano se va formando, se va diferenciando. Y se acuerdan que a partir más o menos de la quinta, séptima semana, comenzaba a diferenciarse y comenzaban a formarse para el hombre, o sea, de las mismas células, para el hombre los testículos, para la mujer los ovarios, para el hombre el epidídimo, para la mujer las trompas y así sucesivamente. Entonces, esto termina con la diferenciación sexual, de manera que la mujer tiene ovarios, el hombre tiene testículos. La mujer tiene sus trompas de falopio, útero, vagina, vulva. El hombre, pues posee epidídimo, vesícula, conducto deferente, próstata, pene, escroto. Y una diferencia como que se cataloga también como sexual primaria son las mamas, bien desarrolladas para las mujeres y rudimentarias como permanecen normalmente en los hombres. Estos son los caracteres sexuales primarios. Los caracteres secundarios, los caracteres sexuales secundarios, ¿cierto? Que ya tienen que ver incluso con la expresión que va a dar origen a la expresión de la sexualidad, también anatómicos. Enseguida vamos a ver una diferenciación en caracteres funcionales, pero aquí anatómicos. Entonces, la mujer, vemos que la forma de las caderas es diferente, un desarrollo pelviano predominante con relación a la cintura, mientras que el hombre tiene un predominio del desarrollo de la cintura sobre la pelvis, ¿sí? Al contrario. La mujer tiene un sistema locomotor, ¿cierto? Es decir, para moverse, etcétera, menos energético, el hombre más energético, ¿sí? Por eso desarrolla mayor fuerza. Mayor desarrollo en la mujer y distribución especial de la grasa subcutánea. Mientras que el hombre, pues es por cromosomas y por hormonas, menor desarrollo y su distribución típica de la grasa subcutánea. Entonces, precisamente la mujer desarrolla mayor grasa subcutánea. Esto es bien importante saberlo. ¿Por qué? Porque tenemos que lidiar de pronto con adolescentes que se vuelven anoréxicas porque quieren estar como un palillo. Dicen, no, pero es que decimos aquí en Colombia, mijita, es que usted es así, esa es su formación fisiológica. Eso obedece a los cromosomas y a las hormonas.
y son sus caracteres secundarios. Una mujer es así. Y resulta que en los últimos decenios el ideal de la mujer pues es puro flacuchenta y vea que eso es cultural, ¿no? Si vemos, no sé, imágenes, fotografías de mujeres de comienzos del siglo pasado o antes, vemos que la belleza de la mujer estaba, que fuera redondita, decimos rellenita, así un poco, era más acorde a la biología. Hoy como que los ideales de belleza no contemplan una asimilación con lo que es la biología del hombre y de la mujer. Bueno, prosiguiendo, tenemos entonces un sistema piloso infantil en la mujer y una cabellera larga y permanente, mientras que en el hombre si ve que el cabello es más grueso, normalmente desarrollado, la cabellera corta y caduca. Las mujeres se pueden quedar calvas, ¿sí? Pero por naturaleza, ¿sí? O sea, es más raro. Es más frecuente encontrar los hombres, ¿cierto? Que se nos va cayendo el cabello cada vez más las entradas. Y eso también depende de la genética. Hay, eh, hay culturas, hay poblaciones donde la calvicie es lo normal. Hay poblaciones incluso donde la calvicie casi no es frecuente. Incluso hay poblaciones, ustedes ven personas jovencitas que van llenándose de canas. Hay personas que no sé, 70 años y ni una cana. Sí, eso es puro genética. Pero también, no solo genética, sino también depende si es hombre o es mujer. Y por eso tenemos aquí también la diferencia en cuanto a la laringe, que permanece infantil, por decirlo de alguna manera, y en el hombre se desarrolla. Por eso el hombre cambia de voz, es más notorio, aunque pues la voz de una mujer y de una niña también se diferencia, pero se diferencia mucho más la de un adulto y la de un niño. Todos estos son caracteres sexuales secundarios. Sigamos entonces con los caracteres sexuales funcionales. Entonces, primarios y secundarios. Entonces, los anteriores eran anatómicos, o sea, usted los puede ver. Si va a un médico, le puede medir la grasa corporal, la forma del cuerpo, la forma de los pechos, si están desarrollados, si no. Entonces, lo anterior es anatómico. Eso no se puede poner en discusión. Esta parte que viene aquí es funcional y depende mucho más, no solo de la conformación fisiológica, sino sobre todo de las hormonas. Entonces, en el caso de la mujer, su líbido, o sea, su deseo sexual natural, si no hay una intervención que fuera de lo normal, la libido de la mujer, su deseo es hacia el hombre y el del hombre hacia la mujer. ¿Cuál? Bueno, como estamos aquí en este contexto bíblico, ¿cuál libro de la Biblia hace un poema hacia la libido, hacia el deseo sexual, por decir también, El cantar de los cantares. ¿cierto? Exactamente. Y fíjense que a veces nosotros convertimos en tabú algo que en la Biblia no es tabú. Y en la Biblia, ese libro, que es aceptado por todos, judíos, cristianos, ortodoxos, anglicanos, está el poema por la atracción, por la conquista, y es todo en base a la libido. Y en el cantar de los cantares, el aroma, sí, la amada huele como un perfume. Los cinco sentidos están allí, ¿no? Eh, el sentido del gusto está también en el cantar de los cantares, como miel, como leche, se habla mucho, ¿no? De estos alimentos exquisitos. El tacto, la vista hermosa, Torre de Marfil, la comparación con animales así muy que energéticos, vigorizantes,
etcétera, ¿cierto? El oído me faltaba, ¿cierto? Escucho la voz del amado y el otro escucho la voz de mi amada. Bueno, veamos que también a nivel bíblico se exalta la atracción del hombre y la mujer. Bueno, volviendo a nuestros caracteres sexuales primarios funcionales, no es lo, y vea, esto es muy importante, que lo sepa hombre y mujer. Por ejemplo, en cuanto a cuestión del orgasmo, la mujer alcanza el orgasmo de manera lenta, es por naturaleza. El orgasmo en la mujer no es necesario para la fecundación, ¿sí? Entonces, una mujer que no alcanza el orgasmo no puede decir, que por eso no hay embarazo. Mientras que en el hombre, el orgasmo sexual es al contrario, en la mujer lento, en el hombre rápido y necesario para la fecundación. A nivel hormonal y a nivel social, la mujer tiene una actitud más concepcional, mientras que, sí, para la concepción, mientras que el hombre es una actitud más hacia la fecundación. En la mujer, pues tenemos ya como función la menstruación, la ovulación, el embarazo, el parto, la lactancia, como parte de esa actitud concepcional, ¿cierto? Es decir, eh, estos, estas características propias de la mujer, pues están llevadas biológica y hormonalmente hacia la concepción. Bueno, pero ojo, una cosa muy importante, todo esto en el ser humano va con conciencia, ¿cierto? Es decir, no es simplemente instinto, porque sería el instinto animal. Hay algo que nos diferencia de los animales, y es que todo esto está predeterminado, y así funciona el ser humano como ser biológico. Pero además de la biología, el hombre tiene la voluntad, puede decidir sobre su accionar. Y pasando a los caracteres sexuales secundarios, pues tenemos en la mujer, ¿cierto? Entonces ya funcionales. Por todo, incluso por todo lo anterior, la mujer tiene un instinto de la maternidad y cuidado directo de la prole, el hombre un instinto de la actuación sexual. La mujer tiene una mayor sensibilidad a los estímulos afectivos. El hombre tiene menor sensibilidad a este tipo de estímulos afectivos. La mujer tiene una menor aptitud para la impulsión motora y activa en general, ¿cierto? Y para la resistencia pasiva. El hombre tiene una mayor aptitud para la impulsión motora activa y para la resistencia pasiva. Esto, vea, fíjense que estamos hablando aquí de caracteres sexuales secundarios funcionales, donde entra ya también la voluntad humana. Y por eso a veces vemos que esto no necesariamente, o sea, no vamos a decir, es que esta mujer se cree macho porque le gusta el deporte. No, no es en ese sentido, ¿cierto? Es es que realmente, pues acordemos lo que vimos anteriormente de la testosterona, etcétera, en el varón, pues como tiene más fuerza, mayor masa muscular, etcétera, pues está más llevado después hacia la funcionalidad, hacia cosas más motoras, pero no es definitivo. Esto se transmite, ¿se acuerdan? En los caracteres sexuales anatómicas, habíamos visto la diferencia entre las dos laringes del hombre y de la mujer. Por eso en la mujer tenemos una voz de timbre agudo y en el hombre una voz de timbre grave. Bueno, esto vemos que biológica, cromosómicamente, hormonalmente, no, sí, porque todas estas diferencias también ya son frutos no solamente de la diferenciación sexual biológica, sino también de la acción de las hormonas, que es diferenciada en hombre y en mujer. Entonces,
vemos que hormonalmente también vemos esta diferenciación que es bien clara en el cuerpo del hombre, en el cuerpo de la mujer y en el comportamiento, en la tendencia de uno o de otro. Bueno, hasta aquí, alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario. Bueno, entonces, como ya vamos a pasar a la otra partecita, entonces les propongo que, bueno, y aprovechando que están, creo que ya todos, no sé si antes del descanso de pronto habrá algo, si hay algún aviso de parte de Alejandra, si hay avisos, y si no, entonces vamos a nuestro descanso acostumbrado de los 5 minuticos para regresar enseguida. Y vamos a dar continuación, pues precisamente, a nuestro recorrido por esta eh, dimensión ya psicológica de la sexualidad. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir que ya después de haber visto un poco a grandes rasgos algunos factores que hay que tener en cuenta para comprender la sexualidad desde el punto de vista biológico? Pues lo que es obvio es que la sexualidad no se explica únicamente a este nivel y entonces tenemos que ir a otros niveles. Bueno, pues, muy bien. Entonces, precisamente hoy comenzábamos la clase un poco viendo la cuestión de las hormonas, ¿cierto? Muy importante. Entonces, las hormonas son importantes para la vivencia del sexo, de la sexualidad. Sí, ¿cierto? La respuesta es sí, pero el comportamiento sexual humano no depende solo de las hormonas, ¿sí? ¿Qué tal nosotros únicamente dependiendo de ellas? No, sino que también depende, por ejemplo, a nivel de organismo del sistema nervioso central. De modo que tiene que ver con el cerebro, cómo manejamos nosotros la sexualidad. Y entonces, por eso la sexualidad no es solo un fenómeno biológico, tiene que ver con el sistema nervioso central, también en este nivel, pues es un fenómeno psíquico. Por eso el énfasis y por eso le dedicamos un encuentro a hablar del ser humano como persona, ¿cierto? El ser humano es una persona. Y por eso el sexo, ojo, el sexo humano no es solamente sexus, como veíamos anteriormente, sino que se convierte en eros, eros. Y no sé si ustedes, yo creo que sí, en las iglesias normalmente se hace alusión a algunas palabritas, pero vamos a comenzar por la primera. Eros hace referencia a esta atracción, a esa libido, a ese deseo humano. Por eso decimos la palabra erótico, ¿cierto? Eros. Pero más superior al eros, ¿qué sería? No sé si alguien está familiarizado con esta terminología que proviene del griego. Eros, después del eros. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a Pedro en el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 21? ¿Qué le preguntó Jesús a Pedro? Pedro, ¿tú qué? Lo filial y luego viene el ágape, que es el amor de Dios. Gracias, Flora. Entonces, pero no apague el micrófono, déjemelo prendidito, porque le voy a seguir preguntando. Eh, entonces, ¿qué le preguntó Jesús a Pedro? Si lo amaba, Pero, ojo, pero le preguntó eso, si lo amaba. ¿Y qué le respondió Pedro? sí lo amaba. Y Jesús le seguía preguntando, ¿no? Eso. Pero bueno, muy bien, porque Flora mencionó dos palabras, el filía
Pedro, ¿me amas? Le preguntó con el verbo agapao. ¿Tú me amas? Agapao, es el máximo. Y Pedro le respondió, sí, yo te amo, pero con el fileo, que es el amor como de amigo. ¿Sí? Entonces ahí están, es el máximo nivel, es el ágape, el amor. Después está, que es el amor de entrega total. Antecitos está el amor del amigo. ¿Me amas? ¿Me quieres? Sería en español. Pero antes de eso, vea que el ser humano también está predeterminado hormonalmente para sentir atracción por otro. Y ese es el eros. Esto es a nivel psicosomático y psíquico, el deseo humano. Entonces, ojo, el ser humano hormonalmente posee deseo. Yo deseo algo, deseo a alguien. Un poco lo vamos a tratar de ver el día de hoy. Entonces, el sexo se convierte en eros y así la sexualidad adquiere esta dimensión psicológica. El ser humano es la única criatura capaz de desear algo. El animal no es que desea a otro animal, ¿cierto? Sexualmente, no, ellos actúan por instinto. El ser humano tiene la capacidad de desear, la libido que veíamos anteriormente, el eros. Si es como el primer paso, por ahí se comienza. Bueno, entonces vemos que la sexualidad no es únicamente ni primordialmente, preferentemente una pulsión, o sea, algo, oye, que es que no me aguanto. No, no es solo una necesidad biológica, ¿cierto? Sino que es también un deseo y ahí es donde interviene la toma de conciencia del ser humano. El ser humano que es consciente que deseo es como ese me gustas, por comenzar de alguna manera. Entonces, como pasamos de la necesidad biológica, que esa sí es la que tiene un animalito. Un animal actúa por instinto, el gato, el perro, el animal sexuado que sea, actúa por necesidad. Un animal no puede ir contra eso que necesita. La pulsión en el sexual en el animal es una necesidad. En el ser humano es necesidad, pero también es deseo. ¿Sí? Ahí entra el ser humano que es consciente de lo que hace y por eso en la sexualidad es una experiencia, una vivencia del ser humano. Y por eso los psicólogos la catalogan como una conducta humana. Entonces la sexualidad humana, la sexualidad biológica, decimos, es una fuerza no autoclarificada, o sea, no se determina en sí mismo todo por la pulsión sexual biológica, sino que cómo se clarifica esto, cómo se determina, ojo, por la dimensión psicológica de la sexualidad. Entonces, ese es el sentido que le da la dimensión psicológica a la sexualidad. Un sentido de clarificarse, de determinarse a partir del eros y a partir del deseo. Y por eso, a partir de la Biblia, podemos decir, como combinando la parte médica con la parte, pues, de los creyentes que escribieron la Sagrada Escritura, entonces, vea, es abrir esta pulsión sexual, ¿cierto? Que de la necesidad comienza a abrirse a la luz, a la revelación, a convertirla en conducta, como nos enseñan los psicólogos, y desde aquí va de la pulsión a llegar a lo máximo, al amor, al agape que nos recordaba Flora, ¿sí? Pero es ahí cómo evoluciona ese eros para convertirse en agape. Bueno, entonces, bueno, alguien que me colabore leyendo acá. Yo, la sexualidad como vivencia está sometida a un proceso histórico dentro de la identidad total del individuo
y no hay que reducirla a una mera etapa de despertar sexual como sería la pubertad. Como conducta, lenguaje no está reducida tampoco al mero impulso genital, sino abierta al amor, a la ternura, a la comprensión, al autodominio. ¿Sí? Y esta es la diferencia y yo, bueno, yo me atrevo a decir, no se necesita ser creyente para esto, sino por eso vea que el énfasis aquí que he procurado darle no es tanto de textos bíblicos, al comienzo sí para la fundamentación, pero es ir a la biología, ir a la psicología, ir a los estudios que hacen los expertos y ver que no todo es impulso genital. Un ser humano que se conoce a sí mismo ve que la tendencia es hacia algo más, de ser esclavo de sus pulsiones y es convertirse en un auténtico ser humano capaz de comportarse, ahí el término conducta, ¿cierto? Que tanto se usa en psicología. Por eso la sexualidad no está restringida o condenada, encadenada al campo genital, sino que está abierta a otros campos, como los que menciona acá, el autodominio, la comprensión, la ternura y dejaríamos de último el amor. Néstor. Sí, señor. Es que hablo en mi caso particular. En nuestra niñez y juventud, pues estos temas eran algo muy tabú, ¿no? Nosotros venimos de una generación donde, repito, luego, desde mi experiencia propia, pues nuestros padres no estaban como preparados, como muy instruidos en el sentido de enseñarnos a nosotros estas vivencias y estos cambios que teníamos nosotros de niños a jóvenes y después ya como adultos. Y también he podido establecer que los conceptos del amor, del matrimonio, de la pareja, pues eran simplemente dados como si el futuro estuviese asegurado ahora por las cosas materiales, más no por la esencia del amor y el apoyo mutuo. Entonces eran conceptos muy diversificados, mientras que hoy en día la niñez y la juventud pues van a velocidades estrépitas en el concepto de la facilidad de la información. Gracias, profe. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y efectivamente, información hay mucha. Información es exagerado el tipo y no alcanzan las vidas de los 5.000 millones de habitantes que tiene el planeta para leer todos los libros y todo lo que se produce cotidianamente. Entonces, es eso, pasar de la información, perdón la acotación, a la educación, a la formación, ¿cierto? Porque la información está allí, es cómo se forman las personas en el hogar, en la iglesia, en la escuela, en la sociedad, para que sean personas integrales, integrales. Hoy día, lamentablemente, y eso lo podemos decir tranquilamente, hay una hiperinformación o una hipersexualización de, de los niños, de los jóvenes, incluso de los adultos. Muchas cosas se habla, vea, ojalá este mundo hablara mucho de sexualidad, pero es que se habla es de genitalidad como impulso biológico y ya. No importa. Entonces yo termino siendo esclavo de esos impulsos biológicos. Ah, pero es que yo soy biología. Pues sí, señor, pero no solamente eso. Es mucho más que un aglomerarse de tejidos, de hormonas, de cromosomas, porque pues tenemos, Dios nos ha dado esa psique, esa capaz de tener una conducta. Y mire, es que nosotros, para decir lo que nos diferencia de los animales, a veces decimos de la mascota, es que esa mascota no se sabe comportar. Pues claro, porque usted cómo le va a exigir una conducta a un gato, a un perro, ¿sí? No, los que tienen conducta son los seres humanos.
El animal, pues usted lo adiestra, lo domestica, pero no responde al instinto. Si aprendió a levantar la patica porque usted le dio comida, pues sí, pero eso no es una conducta. Conducta es cuando usted hace algo y es consciente de ese accionar. Bueno, ustedes, por ejemplo, una persona que le dio gran importancia a todo este desarrollo de la sexualidad fue Sigmund Freud, que eh, que pues fue el que primero que se atrevió a decir que la sexualidad no podía tener una reducción temporal, es decir, que la sexualidad comienza, no sé, después del desarrollo de la pubertad. Eso sería una reducción temporal, o sea, en un tiempo, y que tiene que ver únicamente con los caracteres sexuales primarios. Eso sería una reducción genital. Reducir la sexualidad a un momento de la vida humana o a una parte del cuerpo humano, ¿no? La sexualidad va más allá. Hay sexualidad en los niños y hay sexualidad en los ancianos. Entonces, por eso es lo que vamos a ver a continuación. Como no hay que reducir la sexualidad solo a un momento o a una parte del cuerpo humano, hay que tener en cuenta los grandes momentos o etapas de la maduración psicosexual. Si alguien quiere escribir alguna etapa, lo de esa maduración que de pronto estudiamos por allá en biología, en el bachillerato, en la universidad, escríbala en el chat, a ver si nos acordamos. Pero aquí va a continuación, tranquilos, no se preocupen, no es para hacer quedar mal a la memoria. Bueno, entonces vamos a ver a continuación las etapas de la maduración psicosexual. Y este fue la primera aporte de Freud y después de las personas que han estudiado después. Es la sexualidad infantil. Sexualidad en los niños. Como decía Néstor anteriormente, no es que antes no se hablaba de eso, ¿sí? Y precisamente por no hablar de sexualidad es que, entre otras cosas, pero principalmente por eso, es que ocurren los abusos sexuales terribles. Y de eso no escapa nadie. O sea, todo tipo de persona está en capacidad o en peligro de abusar o de ser abusado. ¿Cierto? Entonces, de ahí la importancia de una correcta educación sexual desde la niñez. Bueno, pero aquí vamos a ocuparnos es del desarrollo psicosexual. Entonces, ¿por qué la llamamos sexualidad infantil? ¿Cuáles son las etapas? Aquí las vamos viendo. Las vamos a ver enseguida. Una etapa inicial oral, anal, fálica o de latencia. Y aquí un poco, latencia es que queda como en stand-by, porque a veces yo creo que ya no entendemos la palabra en español, sino en inglés, stand-by, ¿cierto? Listos para, o sea, pero queda, no es apagado, sino ahí como en hibernación. Bueno, Disculpe, profesor, fálica, ¿qué sería? falo es el genital, en el sentido que falo es el término técnico, por ejemplo, para pene, ¿sí? Entonces, incluso a veces cuando usted está haciendo una lectura y dice, entonces no se dice, por ejemplo, de una estatua antigua que tiene un pene gigante, sino un falo grande, ¿cierto? Pero es sinónimo. Y ya vamos a ver por qué se le denomina así a esta etapa. Entonces, estas son las etapas que vamos a ver a continuación: oral, anal, fálica y de latencia. Oral. ¿Por qué? Porque precisamente la zona erógena, o sea, donde se produce placer sexual, es la boca, ¿sí? Por eso ustedes ven, ¿sí? Comienza o sea, desde que el niño nace, precisamente porque al niño no es que tiene hambre, el niño no es que, ay, pero el niño ¿cómo sabe que tiene que chupar? Pues precisamente está predeterminado para eso, porque él lo que está satisfaciendo de alguna manera cuando chupa es una pulsión sexual. Y en esta etapa del primer año de vida, pues la zona erógena del niño es la boca, es la que se estimula. Y por eso el niño
pues encuentra, como dice ahí, satisfacción en el chupar. Vemos que chupa pues la teta de la mamá, le dan el chupo y queda contento. Es la etapa donde el niño se chupa los dedos, que usted, ¿cierto? Cuando pues le toca quitar la tierra porque todo se lo mete a la boca, ¿cierto? Un niño pequeño todo se lo mete a la boca y hay que dejarlo, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? Cuando el niño no satisface estas etapas, puede quedar incluso con traumas en la fase adulta porque no se desarrolla. Entonces, no, que el niño se chupa el dedo y el papá, no, que eso es mala educación. No, pues que está aprendiendo y le amarra las manos para que no se chupe los dedos. Pues el niño va a quedar con problemas en su adolescencia y peor en su edad adulta. Por eso, incluso vea, mucho, o sea, la gente no sabe. Porque hay gente que no puede dejar de fumar, precisamente, porque hay resabios de esto. El caso, por ejemplo, las personas que fuman, pero pues hay resabios o vestigios de esto, ¿cierto? Por eso el adulto pues gusta de besar, precisamente como recuerdo de esa etapa donde la zona erógena es la boca. Entonces, de alguna manera, esta forma de satisfacción física del niño implica un modo de que es de carácter utilitarista. El niño en esta edad no es que dice, ay, mi mamá es una persona. No, el niño no la considera, la considera como en la capacidad que ella le da comida, le da cuidado, ¿cierto? Ya posteriormente va aprendiendo otras cosas. Pero ¿qué pasa? Si no se supera esta etapa, la etapa oral, pues ¿qué pasa en la vida adulta? Entonces priman esos rasgos orales, incluso en la sexualidad. Por eso vemos que incluso el lenguaje, yo no sé en otros países de Latinoamérica, pero muchas veces el lenguaje sexual va en ese sentido, ¿no? La relación sexual dice, me lo comí, me la comí, ¿sí? Tratar al otro como si fuera comida, precisamente por eso. Entonces, dos personas que viven así su sexualidad ven la sexualidad o las relaciones sexuales como comerse al otro, como dominar al otro. ¿M? Como el niño, como el bebé domina a su mamá. Con el llanto la domina porque él llora y llega, le da un chupo, le da algo para meter a la boca. Entonces, por eso hay que pasar de esta etapa a las etapas siguientes. Por eso el destete es tan importante, ¿cierto? Pasar del niño, y es uno de los primeros traumas que se sufre en la infancia, cuando al niño ya no le dan más pecho, cuando al niño ya no le dan más chupo, ¿cierto? Pero hay que pasar de ahí para ir a encontrar otras formas de satisfacción. Todo esto hace parte del desarrollo psicosexual del niño. Después viene la otra etapa, la etapa anal, cuando el niño tiene 2, 3 años. La zona erógena ya es la mucosa anal. ¿M? Entonces la satisfacción corporal se expresa con la expulsión o retención de las heces, de la orina. Y por eso esta etapa coincide cuando al niño le están enseñando a controlar sus esfínteres. Entonces es importantísimo eso y mezclarlo un poco con esa etapa del desarrollo del niño. Entonces, eh, él de alguna manera ve en ese control de esfínteres que va aprendiendo una forma como él controla, maneja a los otros por primera vez. Y es la novedad un poco de esta etapa de su desarrollo. Dicen ahí los, los estudiosos de este sentido que es la etapa de los no, como una forma de identificarse frente a los demás. Aquí también puede haber traumas en esta etapa, ¿cierto?
el niño que no aprende o que no le enseñan, porque es que no aprende en una etapa temprana a controlar los esfínteres por distintos problemas, por miedo, porque lo asustan, porque es la pedagogía de pronto del castigo, de la reprensión, del regañarlo porque se orina en la cama, cosas de esas, pues es lo que algunos llaman o llamaban fijaciones, quedan fijado en esa etapa anterior. Entonces, incluso dicen algunos psicólogos, relacionan esto con esas personas que llamamos psicorrígidas, perfeccionistas, donde cumplen todo al milímetro de la ley, de la letra de la ley, ni siquiera la ley. Y entonces incluso personalidades avaras, que algunos psicólogos relacionan eso, así como en la etapa oral, el niño como que encontraba placer en retener o expulsar sus residuos, pues también el avaro retiene, no entrega, ¿sí? Ahí va un poco, vea, incluso en la vida social puede haber cosas de estas. En el plano de la satisfacción erótica, la fijación se expresaría en las personas adultas que solo tienen placer o que buscan el placer a través casi exclusivamente del coito anal. Y en cuanto al modo de la relación psíquica, es la relación de eliminación. Y vea que esto es peligroso porque está en el lenguaje muchas veces, ¿cierto? A veces en esos shows de televisión, ¿cómo es que llaman? Reality, ¿sí? Relación de eliminación, dice, eliminado, eliminado, ¿cierto? Como se eliminan las cosas que no sirven. Entonces, cuando no se supera esta etapa adecuadamente y el otro, yo no quiero al otro, entonces lo elimino, eliminado, eliminado. Y vea que incluso cuando trascendemos la parte de la sexualidad y vamos a la parte del comportamiento, vemos personas que llegan incluso a la violencia para eliminar al otro. Ahí están, ¿cierto? Los homicidios, el eliminar al otro de la vida personal, de la vida laboral o de la vida, sin más. Viene la etapa fálica que alguien preguntaba, de los 4 a los 5 años, y precisamente ocurre porque en esta etapa el niño comienza a sentir placer en sus zonas genitales, en los órganos genitales. Y por eso esta etapa comienza cuando los órganos genitales empiezan a constituirse como la zona erógena más importante. En esta zona, en esta etapa, suele aparecer la masturbación, puede ocurrir como etapa del desarrollo del niño. ¿Sí? Porque está explorando, ¿sí? No es igual que aquella que ocurre en el hombre o en la mujer adulta, ¿cierto? Cuando hay reprensión, cuando hay sentido de culpa en este niño, pues eso va a quedar como una fijación para toda la vida. Acordémonos, cada una de las etapas son etapas transitorias que van hacia la madurez. ¿Mm? En esta fase es cuando aparece el complejo de Edipo, ¿cierto? El ideal del hombre o de la mujer pues está en su casa, es su papá o su mamá y es una etapa muy importante porque aunque ya en la etapa anterior el niño ve a un niño, a una niña, lo diferencia, pero aquí adquiere esa diferencia que va a ser tan importante perdón, adquiere conciencia de la diferencia de sexos en ellos, ¿cierto? Pero vea, lo importante es que la persona vaya desarrollándose, se va creciendo y va a pasar para llegar a esa madurez sexual, entonces el niño va a establecer esa primacía de la región genital sobre otras regiones erógenas, subordinadas en este caso de su desarrollo psicosexual a la región genital. Y va pasando de ese autoerotismo explorativo o narcisismo a un amor objetual, que es primordial, primario, pero que se necesita en su desarrollo. Entonces, es en esta etapa
a eso de los 7 años, ¿sí? Cuando dicen, ¿se acuerdan que era la etapa que dicen, ay, cuando tiene uso de razón, ¿cierto? Decían, incluso antiguamente a los niños, ¿sí? En la época de las personas que hoy día pues ya eh, son abuelos, de pronto en algunas partes, sobre todo lejos de las ciudades, no enviaban a estos niños a la escuela sino hasta que cumplían 7 años, ¿cierto? A hacer primero de primaria, porque decían, es la edad de la razón. Y tenían razón. Lo que pasa es que usted no puede comenzar a educar un niño a los 7 años, ¿cierto? Porque mire, 7 años, ¿sí? Necesita haber, antes de que el niño entre en razón, necesita haber despertado otras habilidades. Entonces, precisamente cuando el niño acepta la resolución, su propia sexualidad y la relación con un objeto externo, con el entorno. Entonces, ya después de este niño intranquilo que se toca, que llega a la masturbación incluso, hay una etapa que llamamos de latencia de la sexualidad. De tranquilidad ya es niño todavía, no ha llegado a la pubertad, ¿cierto? No ha llegado a la pubertad. Pero entonces se llama latencia precisamente porque ya ha pasado por estas distintas etapas, oral, anal, fálica, y llega a este estado de latencia más o menos hacia, hacia esta edad. Y permite esto que ya no esté preocupado por estas zonas erógenas, es lo que permite que el niño comience a desarrollar otras facultades que ya no son estas instintivas y por eso es una edad propicia para el estudio, para el aprendizaje, puede desarrollar allí, como dice acá, facultades tales como la inteligencia y la voluntad. Pero para esto se requiere haber evolucionado en cada uno de los procesos. Bueno, después ya llegamos a la etapa adolescente, etapa bien importante, que a veces los papás dicen, uy, terrible esos niños. Pues claro, porque el niño había aprendido a vivir con su cuerpo durante muchos años. Y el cuerpo, es que normalmente cuando dice, ¿quién soy yo? Yo me toco a mi cuerpo, ¿sí? Yo me identifico como mi cuerpo. Acordémonos la primera clase, yo soy Soma, soy Sarx. Yo no digo, ay, no, yo como que hago un viaje astral allá raro y me identifico fuera de mi cuerpo. No, yo soy mi cuerpo. Entonces, por eso la adolescencia es tan difícil, porque al niño le cambia, al ser humano le cambia lo que más conoce, que es su cuerpo. Pero por eso es un periodo muy importante. ¿Y cómo, qué le cambia en cuanto a la sexualidad? ¿Qué pasa acá? Pues tenemos el desarrollo adulto de los órganos sexuales, ya queda con la capacidad de tener relaciones heterosexuales sintiendo placer, de acuerdo pues a su composición biológica. En este caso, el hombre tiene la capacidad de producir los espermios, los espermatozoides aptos para la fecundación. La mujer comienza a ovular y entonces, pues si hay relaciones sexuales, pues es posible la fecundación, ¿cierto? Porque para ella ya es posible la fecundación y es el despertar de la sexualidad genital con la afirmación de los caracteres secundarios sexuales secundarios, perdón, que vimos en la primera parte del encuentro. Entonces, pues es ese periodo de cambios, ese periodo donde el cuerpo ya es cuerpo de adultos. En esto sí se ha avanzado un poquito más y se desavanza en otras áreas, pero acuérdense, hace muchos años, hace 100 años, cuando hombre y mujer llegaban a la adolescencia, ya pum, los casaban, porque decían, ah, no, ya es apto para tener hijos, ya es apta para tener hijos, pum. Entonces, teníamos pues prácticamente en cuanto había el desarrollo de hombre o de mujer, pues contraían matrimonio. Después hubo una época en que esto se postergó porque se necesitaba algo más que el desarrollo
biológico. Pero hoy día, pues, por ese mundo, con la velocidad que va y, bueno, tantas causas, pues vemos que hay como otra vez aún casi acosar a los jóvenes y a los adolescentes para que tengan desde la sociedad cada vez relaciones sexuales de manera más temprana. Entonces, hay una diferencia entre las actuaciones genitales y la relación afectiva amorosa. Como dijimos, se tiene la capacidad de mantener relaciones físicamente, pero el adolescente en esta etapa todavía, precisamente gracias a su desarrollo psicosocial, no puede y no se le puede exigir que tenga relaciones en forma estable, que pueda estabilizarse con una familia. ¿M? Por ahí de vez en cuando surgen casos en los claros, no, no son niños porque pues ya pueden concebir, pero a veces hay casos, ¿no? Donde casi un niño de 12, 13 años y una muchachita de la misma edad, pues ya tienen un hijo y están tratando de responder por eso, pero pues es prácticamente imposible. Entonces, eh, precisamente es por eso, psicológicamente, que en el adolescente se despiertan otras formas de satisfacción sexual, las fantasías sexuales, la masturbación, incluso prácticas sexuales transitorias. Pero ojo, que esto es importante, porque hoy día, como que esta partecita transitoria, aquí estamos no necesariamente actos sexuales completos, pero pues como en este adolescente está explorando, prácticamente si ocurre esto, casi que muchos en la sociedad dicen, ah, no, es que ya es homosexual. No, ojo, porque esto es de la psicología. Lo normal es que si se da, que no tiene que darse siempre, puede ser transitorio. Hace parte de la exploración por esta inmadurez psíquica en la cual se encuentra el adolescente, ¿cierto? Y aparece en ambos sexos lo que llamamos los juegos eróticos, precisamente como el impulso que tiene el adolescente para ir hacia su madurez. En la etapa juvenil, que sigue inmediatamente a la adolescencia, tenemos ya relaciones más intersubjetivas, ¿cierto? Donde el adolescente que se va convirtiendo en joven y después en adulto, va adquiriendo mayor seguridad. En estas etapas es clave el encontrarse contento, seguro de su cuerpo, seguro de su sexualidad, seguro y segura, depende sea el caso, ¿cierto? Aquí, eh, bueno, entonces, aquí tenemos que ese diálogo interpersonal sexuado, pues se va realizando también a través de fases, ¿cierto? Es esa atracción del joven por la joven y de la joven por el joven. Pues bueno, entonces, pues en el caso del joven, pues hay una atracción intensa hacia la mujer y en el caso contrario, de la mujer hacia el hombre. En el caso del hombre, ya no son esas fantasías sexuales, sino que su atracción es hacia una mujer real, pero todavía considerada como objeto. Entonces, es a nivel de encuentro pasajero, el adolescente, el jovencito, eh, eh, psicológicamente va hacia ese flirteo, hacia esos juegos eróticos, incluso cuando la cultura a veces lo llevan hacia recurrir a la prostitución. Pero, acordémonos, es un paso, una fase, donde después de mejor dicho, una atracción casi hacia cualquier mujer anónima o parcial, en la etapa final de esta fase,
ya la atracción es hacia una persona concreta. En el caso del hombre hacia una mujer concreta, en el caso de la mujer hacia un hombre concreto. Y aquí es donde él puede aprender a ver en el otro o en la otra, no a un objeto, ¿cierto? Sería, si se queda aquí es quedarse en la inmadurez, sino a ver en el otro o en la otra a una persona. El encontrarse sexualmente con el otro personifica, ojo, es encontrarse sexualmente, no estamos hablando aquí exclusivamente de relaciones sexuales. Yo me encuentro con el otro sexualmente porque me encuentro en cuanto a hombre o mujer. El diálogo, los juegos, cualquier encuentro, pues ya vimos desde el comienzo, no hay un encuentro neutro. Cada uno se percibe en su formulación, en su crecimiento. Y esto incluso, pues ya llega hasta la parte de la sexualidad madura, la madurez sexual. ¿Quién quiere leer lo que está en pantalla, por favor? Lo puede realizar. ¿Puedo leer? Sí, por favor, Gisela. Dice la sexualidad madura. La madurez sexual se fundamenta en el equilibrio conjunto de la persona, pues el equilibrio sexual es un aspecto o un resultado del equilibrio de conjunto de la persona. Esta madurez se puede vivir en 3 niveles: a nivel de la unión matrimonial o del diálogo prematrimonial, a nivel de la soltería o la viudez, a nivel de la consagración, algunas opciones religiosas, algunos budistas, católicos, ortodoxos o hinduistas. Bueno, entonces, gracias. Aquí el ideal es llegar a la madurez después de haber atravesado por todas estas etapas, pero es saber que es un proceso, que es un proceso. El desarrollo psicosexual, en este caso, es un proceso que tiende cuando se llega a la madurez, cuando se llega a este equilibrio. Hoy día, pues, no, también es una ofensa hablar de personas desequilibradas, pero ¿quién es una persona equilibrada? Aquella que ha llegado a la madurez sexual, madurez de su sexualidad, de su desarrollo sexual. Es decir, que está en paz consigo mismo, con su sexualidad, con el modo que ha encontrado de vivir su sexualidad, ¿cierto? Incluso vemos opciones en pareja, opciones cuando no hay pareja, que es difícil. Una persona que ha vivido toda la vida, no sé, en pareja, llega un momento de crisis, por ejemplo, el de encontrarse viudo o viuda, pero también allí puede alcanzar su madurez sexual y su equilibrio. O una persona que decide no casarse, ya sea porque es soltera y dice, ah, bueno, yo no quiero casarme, yo no quiero tener hijos, pero no es que dice, ah, yo me caso, pero voy como un coliflor, como dice la canción esa, un picaflor de flor en flor, cosas de esas, no, es el equilibrio sexual donde el ser humano no es esclavo de sus pulsiones sexuales, sino que es capaz de tener un comportamiento sexual, una conducta en su sexualidad. Y es el equilibrio, fíjense lo que dice al comienzo, que ese equilibrio sexual es resultado de su equilibrio como persona. Entonces va de la mano, va de la mano. Alcanzar ese equilibrio psicológico sexual de alcanzar ese equilibrio como persona. Una persona ecuánime, una persona que es capaz, es que valga la redundancia, de ser consciente de cada uno de sus comportamientos. Una persona que no es atropellada para todo, que hace las cosas así porque hay que hacerlas de un momento a otro o porque toca, no. Es una persona que sopesa las acciones y que de esta manera, pues, puede dar un aporte a su desarrollo. Bueno, queda un pedacito pequeño, pero quisiera escuchar de pronto sus preguntas, aprovechar, o
los aportes que deseen hacer aquí para los compañeros. Una pregunta, profesor. En la parte que dice de la parte oral, hay mamás que les dan el pecho a los niños hasta los 6 meses, 7 meses, 9 meses, pero hay mamás que les dan hasta los 2 años. ¿Eso es contraproducente o es bueno que le haya dado hasta los 2 años, por ejemplo? Bueno, hay varias cosas, ¿cierto? Porque hay que ir pasando. A veces, de todas maneras, lo que pasa es que en la leche materna hay una serie de nutrientes que no son reemplazables por otra. Hasta los 2 años, normalmente, pues lo que dicen los, pues los expertos, eh, estamos como en el límite, ¿cierto? No tanto por cuestiones de alimentación como por cuestiones de desarrollo psicológico, ¿sí? Porque pues entre más nutran al niño mejor, pero va a tener después dificultad en ir pasando de etapa a etapa. Entonces, 1 año, año y medio y ya viene el, la etapa siguiente, ¿cierto? Pero lo importante es que haga el paso, pues tampoco. Ahora vamos al extremo contrario, porque es que en el contacto con el pecho de la mamá, el niño está, o sea, se está desarrollando, el niño no está alimentándose, el niño se está desarrollando. Cada vez que chupa la mama de la mamá, él se está desarrollando. Y pues lamentablemente hay casos en los que no se puede, ¿no? Porque pues hay una enfermedad de la mamá que no puede lactar. eh, y entonces ahora están esas leches de fórmula, eh, pues donde el niño pues sí, satisface el chupar, pero no satisface el contacto con el pecho de la mamá, que es diferente, es diferente. Entonces, pues ojalá se vayan educando a las jóvenes que van a ser mamás y a las jóvenes mamás, pues que si no hay ningún problema médico, ¿sí? Que haya un impedimento médico, que el, el niño o la niña, el bebé, pueda tener su pecho de la manera adecuada, porque hace las dos cosas, ¿cierto? Se conecta con la mamá, pero también le permite al niño pasar de esa etapa a la etapa siguiente y así sucesivamente. Bueno, muchas gracias por su pregunta, Gisela. Y entonces, un poco ya llegan concluyendo, ¿cierto? Vea, es que cuando la persona llega a su madurez sexual, entonces puede integrar esa pulsión sexual. ¿Se acuerda que dijimos necesidad, lo físico, lo biológico? Entonces la madurez sexual va a integrar esa pulsión, esa fuerza, no quisiera llamarlo instinto, esa fuerza sexual biológica dentro de su ser como persona, dentro de su modo de comportarse, dentro de su dinamismo, del dinamismo de la sexualidad y del dinamismo de la persona. Otra característica de la madurez sexual es la conciencia, vivencia consciente de su propia sexualidad. Y yo creo que en eso falta mucho hoy día. O hoy día, no sé si falte mucho, pero hay muchas brechas, muchos lugares, muchas falencias en la educación, en la maduración de los seres humanos hoy día que hacen que no se sea consciente de esa sexualidad. O sea, yo considero, bueno, y les hago esta pregunta, eh, porque Néstor hace un rato nos hablaba de que pues no se creaba esa conciencia de la sexualidad antiguamente, ¿no? No era como un tabú.
Pero hoy con toda esa información que cualquier persona tiene a un toque, a un clic, ¿consideran ustedes que cómo se está viviendo esa conciencia de la sexualidad? ¿Es suficiente? ¿Por qué sí o por qué no? La información sexual, la información de las cosas acerca del sexo para ser consciente de la sexualidad. ¿O qué nos faltaría? Pregunto. Ánimo. Otra pregunta. En cambio, en la otra etapa decía de la masturbación o de los niños para conocerse y las niñas también. Generalmente las mamás les decían a los niños, no, cochino, no hay que toparse. Y o a las niñas, no, no. Entonces, ¿es bueno que se tope o no es bueno que se tope? Entonces, no sé si eso también causa problemas cuando les impiden o más bien cuando los dejan, que también puede ser contraproducente, no sé. Bien, aquí, ¿qué nos dicen los expertos? Lo que es malo es como la persona, la mamá o el papá dice, no se toque eso que se le cae, ¿cierto? Pues cuando el niño se da cuenta que se toca el pene y no se le cae, dice, pues ¿qué pierde el papá? Credibilidad, ¿cierto? O sea, esto de andar con engaños es contraproducente. ¿M? Es tan contraproducente como la hipersexualidad, ¿sí? O sea, todo sexualidad. Lo que pasa es que, ojo, si el niño se toca porque se está explorando, digamos, en la etapa de su desarrollo, es un cuento. Si se toca porque está viendo un video, una imagen, ya eso ya no es natural, ¿sí? Porque hay algo externo. Él ya no está explorándose para conocerse. Entonces, eso sí, eso es dañino. O sea, darle a el niño que está en esa etapa sí, no sé, imágenes de pornografía, de videos, que hoy están muy cercanas, porque están a un clic de distancia. Y todos los niños, eh, lamentablemente los papás, por los motivos que sea, para callarlos, para que calmarlos, para que estén tranquilos, pues les ponen un celular y ahí que vean cualquier cosa, e incluso cosas educativas y cosas productivas, pero tiene el celular, ¿sí? Tiene la tablet. Entonces está a un clic de dañar su desarrollo, porque donde fácilmente vea un video en esta etapa de su desarrollo que no es natural, entonces lo va a llevar, por ejemplo, a tocarse, no porque se está explorando y conociendo, porque el niño, o sea, el niño lo hace sin malicia, el niño lo hace porque se está explorando y le produce ese placer erógeno, pero él no se va a quedar, o sea, y ya, si nadie le dice nada, así como va a cambiar su pulsión, ¿sí? Pero si el niño es regañado o si el niño es aplaudido, ¿sí? Igual, el niño va a interrumpir su desarrollo, el niño y la niña, ¿sí? Entonces, es eso. En estas etapas es importante la naturalidad, para que el niño se vaya desarrollando. Ojo, porque si llega un adolescente más grande a enseñarle al niño a masturbarse, eso sí eso no es natural, eso no es natural, ¿sí? Y eso es abuso, eso es otra cosa. Entonces, eso es lo importante, que cuando el papá y la mamá eduquen a su niño, jamás le digan mentiras, porque al decirle mentiras, pues el niño los va a descubrir que le están diciendo mentiras y les va a perder la confianza a aquellas personas en las cuales más debería confiar. Bueno, gracias Gisela por su inquietud. Y bueno, entonces ya la madurez sexual se adquiere con esa vivencia consciente,
con esa vivencia tranquila del impulso sexual. Una vivencia tranquila como esa que ocurría en la etapa de la latencia, ¿se acuerdan? Que el niño de 7, 8 añitos, pues todavía no ha llegado a la pubertad, no tiene ese impulso, las hormonas alborotadas. Pero la madurez sexual se llega que aunque el hombre o la mujer pueden sentir la pulsión sexual, lo viven tranquilamente, ¿sí? Y entonces, pues no es que ve pasar una persona atrayente inmediatamente ya quiere tener una relación sexual con esa persona. No, es tranquila. Y también vive tranquilamente su comportamiento sexual. Entonces, es eso, esa llegar a esa etapa de madurez le permite al ser humano relacionarse tranquilamente, sin afanes, sin, sin ser objeto de su vida instintiva, que sería animal. Y esto es lo que diferencia al hombre, al ser humano, del animal. El animal actúa por instinto, el ser humano no. Acuérdense, desde el eros puede actuar de otra manera. Bueno, digamos que un poco hasta aquí quería llegar hoy con el planteamiento de la importancia que tiene el desarrollo psicológico para la madurez sexual y por eso lo llamamos la madurez sexual del ser humano, desarrollo psicosexual. Entonces, si hay alguna intervención, alguna pregunta final y si no, entonces nos disponemos a ir cerrando. Bueno, hoy estuvo como aburridora la charla porque no intervinieron muchos, pero bueno, muy bien. Bueno, entonces, bueno, ya nos queda la parte de la dimensión, pasamos de lo biológico psicológico a lo psicológico social la próxima vez, social, trascendental, y cómo también desde la fe, desde la creencia, desde la Biblia, se puede apoyar este desarrollo auténtico y maduro de la sexualidad. Bueno, entonces muchas gracias para todos ustedes. Les deseo un buen estudio, si ya pueden ir desarrollando el cuestionario, pues lo pueden hacer. Prácticamente es la mayor parte sobre estas que ya hemos visto y lo que no ya es más bien como lógico. Bueno, Perdón, ¿puedo sí, preguntarle sí, algo? María Lorena. Sí, buenas noches. Profesor, ahí estuve tratando hoy día de bajar el link, todavía no está en recursos, el de la psicóloga Adela. O sea, hay que leer ahí algo. Yo cuando tengo tiempo siempre adelanto leyendo, pero no está en recursos aún. O sea, lo que es para ahora no está. O sea, hay un video también que yo puse allí, o sea, que lo pasó, cree usted, pero dice ahí leer el video en recursos, pero no está en recursos, ese video. De eso quería Ok, decir. esa pregunta puedo responderla yo. María Lorena, si quieres me puedes preguntar, bueno, ¿en qué país estás? En Ecuador. En Ecuador. Ok, si quieres envía esa pregunta al encargado de Ecuador para que me la envíe a mí para saber específicamente cuál es, porque en este momento no lo recuerdo. Pero para la Oh, clase del día de hoy no está programado un recurso. No hay recursos para esta clase, únicamente el quiz final. Los recursos oh, están, de sí. pronto es el video de la clase anterior. Claro, Entonces, ese es, y lo puse ahí en preguntas al profesor, ahí puse que el video no lo han subido o algo por el estilo hoy día. ok. Ujú. Déjame reviso entonces si algo hace falta y lo consultamos con el profesor. Igual les Está muy estaremos bien. avisando. Está muy bien. Gracias, Alejandra. Dios te Bueno, Bueno, bendiga. muy bien, gracias María Lorena. Bueno, esperamos que pueda ver el video, que es el mismo de la vez pasada, pero para que les quedara ahí para que lo pudieran consultar, el de la meiosis creo que era. Sí, exacto. Bueno, muy bien.